3 años habían pasado. 3 años donde poco a poco Nueva York empezó a reconstruirse y también estudiaban esta extraña infección de la araña. Mientras tanto en el espacio algo estaba viniendo a toda velocidad hacia la Tierra. Un hombre de nombre Flint Marko estaba escapando de la policía tras escaparse de prisión. Flint estaba acorralado, así que en su desesperado intento por escapar había trepado las rejas de un experimento militar involucrando arena. Ya adentro Flint estaba confundido y seguía intentando escapar, pero en eso la arena empezó lenta y rápidamente a girar muy rápido mientras Flint Marko se asfixiaba poco a poco porque la arena se le metía desde la boca hasta el estómago, así muriendo asfixiado dolorosamente. La policía entraría cuando el experimento terminó y no más encontrarían el cuerpo de Flint Marko sin vida enterrado en medio de la arena. Después de eso se lo reportarían a su familia y esta última estaría destrozada, pero la esposa diría que de todas maneras su esposo era una mala persona, sin saber que este último solo quería que su hija esté bien de salud, y que pasaría con temprano moriría por el cáncer y la esposa se quedaría sola. Mientras tanto en otra ciudad, San Francisco, en una casa, estaban Eddie Brock y Gwen Stacy junto con el capitán Stacy. Eddie y Gwen habían tenido una bonita amistad, y ellos sentían algo entre ellos dos, pero no se lo querían decir uno al otro. Ellos habían pagado para irse del campo de cuarentena ya que no podían estar encerrados literalmente 3 años, y Gwen al ver que Eddie estaba solo, le ofreció vivir con ella y su papá. Mientras tanto en un laboratorio científicos con trajes especiales estaban estudiando el cuerpo de un infectado para intentar encontrar una cura contra todo esto. Una mañana, mientras revisaba las secuencias genéticas de las muestras virales recogidas de diferentes pacientes y ubicaciones geográficas, notó algo que inicialmente parecía una pequeña discrepancia. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, amplió su análisis, comparando minuciosamente las secuencias genéticas de diversas cepas del virus de la araña. Claro, había mutaciones consistentes pero distintas en las muestras. Esto alarmó a los científicos, quienes le habían dicho de esto al presidente, pero este último dijo que estaba todo en orden. En una madrugada un infectado el cual estaba siendo estudiado empezó a sentir dolores los cuales provenían de los huesos y cada vez se hacían más intensos. Este último intentaría pedir ayuda, pero nadie lo escuchaba, así que intentaría romper la puerta de entrada, pero esta era muy resistente. Después de eso sus dientes empezarían a deformarse y colmillos saldrían ahí, y después de eso empezaría a sentir muchísimo dolor en la espalda, mientras en sus manos aguijones empezarían a salir en sus manos, y también su tamaño empezaría a crecer brutalmente hasta medir 3 metros, mientras sus órganos, debido al crecimiento repentino de su cuerpo, explotaría, pero esto ya no importa, básicamente era casi como un zombie arácnido este ser. Después de su transformación el ser escaparía por una ventana yéndose a un bosque que estaba por ahí cerca. Al día siguiente se darían cuenta que la ventana del laboratorio estaba rota, y aparte el infectado estudiado no estaba. Se habían dado cuenta de que al parecer a el infectado le había pasado algo muy mientras su cuerpo se deformaba y sangre salía de su cuerpo, y después de eso había escapado de una ventana y ya no se supo más. En una parte de Nueva York hubo una explosión en un parque. La gente decía que habían visto a una nave, y cuando un policía intentó ver qué había dentro de la nave no había nada. Mientras estaba a punto de irse empezaría a sentir algo en la pierna. Mientras intentaría ver qué tenía, lo único que veía era una galea negra cubriendo todo su pie y poco a poco su cuerpo, mientras el policía intentaba quitarse lo que tenía, mientras su cuerpo empezaba poco a poco a ser absorbido por dentro, y el policía intentaba gritar para pedir ayuda pero nadie le hacía caso. Pero en eso él dejaría de reaccionar debido a que el simbionte había absorbido absolutamente todos sus órganos y nervios para usarlos como su cuerpo propio, mientras un fuerte rugido se escucharía. Mientras tanto en un bosque un cazador estaba intentando cazar un venado que escucharía unos arbustos moviéndose bruscamente. El cazador iría a ver qué era, pero su sorpresa fue ver que no había nada, pero notaría unas huellas yéndose a una dirección específica. El cazador empezaría a seguir las huellas, mientras que durante el camino encontraría animales muertos y algunas telarañas por todos lados, las cuales no les prestaría atención. Vaya, me pregunto qué especie de animal habrá sido el que habrá hecho esto.
había dicho el cazador mientras el camino terminaba y vio una cueva a la cual decidiría entrar. En eso lo vería, era una criatura deformada con el aspecto de una araña, su aspecto ni parecía humano. En eso el cazador dispararía pero las balas ni hacían efecto, la criatura al instante mordería al cazador y este último gritaría de dolor fuertemente mientras su brazo era arrancado brutalmente. El cazador intentaría huir pero su cabeza sería atravesada por un aguijón salpicando mucha sangre en el suelo. Al día siguiente varios rumores decían haber visto a una criatura totalmente negra con el aspecto de un humano, matando y desapareciendo personas, o bueno, eso decían. Eddie Brock le tomaría importancia mientras se acostaba a dormir. Al día siguiente hubieron más infectados desaparecidos, bueno, serían todos los que habían, los cuales, al ver las cámaras de seguridad, vieron que tenían los mismos comportamientos del primero que se había escapado, así que entonces habría una búsqueda para encontrar a aquellos infectados. Hubo un ataque a una estación policial de la cual un policía resultó vivo y al escapar logró contarle a los demás policías que iban a venir a ayudarlo, de que logró ver cómo esa criatura absorbía a los demás policías, mientras sus compañeros gritaban de dolor y sus gritos se apagaban repentinamente. Los policías le habían preguntado dónde se había ido la criatura, pero este último diría que no sabía dónde se estaba, mientras algo negro los vería desde atrás. La noticia se haría famosa, el presidente de los Estados Unidos se había puesto serio en el asunto y querían cazar a esta criatura, o bueno, le habían puesto el nombre de Venom. Mientras tanto, en la búsqueda de los infectados no habían logrado encontrarlos, pero en una parte del bosque, en una cueva, lograron encontrar un cazador, ya que habían encontrado al lado del cadáver una escopeta. Había un camino con gotas de sangre, así que por curiosidad los policías, los cuales apenas eran dos debido a que estaban en un grupo en diferentes lugares, siguiendo los pasos los policías lograrían encontrar múltiples telarañas en los techos, mientras en lo lejos veían unas luces rojas brillantes, así que se acercarían. ¡Mierda! El otro policía intentaría escapar pero sería brutalmente partido a la mitad por la criatura, mientras en el suelo una radio de comunicación les decía a los policías sobre si habían encontrado algo, pero no más escucharían un rugido. Capitán, ¿qué crees que fue eso? No sé, pero puede ser que haya sido algún animal salvaje como un oso, aunque los osos no rugen de esa manera, tampoco un lobo ni algún otro animal. Entonces, ¿qué será? Yo pienso que... Capitán, corre, Mientras tanto, en la ciudad que se estaba poco a poco recuperando de Nueva York, estaban un último grupo de policías con trajes antirradiación explorando las ruinas del que alguna vez fue el Clarín. Vaya, sí, aún recuerdo cuando era amigo del hijo del jefe JJ Jonah Jameson, aunque por el momento no sé qué le pasó, aunque rumores dicen que cuando había ocurrido el accidente de la radiación por todo el Daily Bugle, justo el hijo de Jameson no estaba debido a que estaba en una misión espacial, y que cuando llegó a la Tierra se enteró del fallecimiento de sus padres, y aparte de la mujer con la que se iba a casar, Mary Jane, la cual fue encontrada muerta junto con su madre con una botella de vidrio en la cabeza, que según informes fue su padre, al volverse loco, y este último fue arrestado, y el hijo de Jameson, al perderlo todo, lo habían encontrado colgado en su habitación. Vaya, así que esa es la historia. Bueno, triste la verdad. Bueno, no pasa nada, eso ya lo superé. Aún me acuerdo de los días donde, debido a la pandemia de la araña, personas desesperadas iban a supermercados a comprar todo tipo de cosas para refugiarse, a pesar de que quizás ya estaban contagiados la mayoría. Espera un momento, ¿qué fue ese? ¿Ser algún delincuente? Eso ni suena como si fuera un delincuente, suena como un animal rabioso. Espera un momento, que esa cosa que está pegada a esa pared... Mierda, eso se nos está acerca, corre. No te dejaré solo. En eso el policía empujaría a su compañero, diciéndole: a ti te falta mucho por vivir. Mientras el otro policía corría al helicóptero, mientras veía a lo lejos como esa criatura se devoraba a su compañero brutalmente. Maldición, esto se lo tengo que contar urgentemente al presidente.
Ya al llegar a la Casa Blanca del presidente, le comentarían lo sucedido y de que había logrado ver a aquella criatura, y que según su descripción tenía 4 brazos, y sus manos eran reemplazadas por aguijones filosos, y grandes junto con múltiples ojos, específicamente 8, y la piel como un zombi. El presidente tomaría medidas en el asunto, ya que ya perdieron varios policías profesionales, ya que él pensó que iba a ser una misión fácil para ellos, así que entonces decidiría reclutar al ejército más poderoso que haya para darles la misión de capturar a todos los infectados que no habían sido estudiados y seguían en la ciudad y habrían evolucionado. En otro lugar, Venom, luego de haber matado a esos 2 policías, detectarla un olor, específicamente uno de piel muerta, así que decidiría ir a ver qué era, cuando grande su sorpresa fue ver a una criatura grande viéndolo fijamente, en donde este lo intentaría atacar, pero Venom sin perder tiempo lo mordería de la cabeza y con facilidad se la arrancaría, para posteriormente absorberlo, así naciendo un ser aberrante, teniendo las habilidades de una araña, yendo en busca de más alimento, así encontrando en otro lugar a otro ser de estos, el cual absorbería, haciéndose nuevamente más grandes y aberrante, tanto que hasta su tamaño crecía cada vez más hasta el punto de medir 2,50 metros. Mientras tanto, en otra ciudad, específicamente en San Francisco, Eddie Brock intentaría buscar empleo y lograría uno de periodista, y le habían puesto como desafío viajar a Nueva York para sacar información de lo que está pasando actualmente con los infectados evolucionados. Eddie no estaría de acuerdo con esto, pero bueno, ¿qué más podía pedir? Era su trabajo. Glenn no estaba de todas formas, así que el capitán Stacy le ofrecería a Eddie a que lo acompañen, ya que si él va solo sería peligroso, así que Eddie aceptaría. La búsqueda del ejército continuaría, donde no hallarían nada, hasta que de pronto un soldado les diría a los demás que logró encontrar unas huellas en el piso, las cuales dirigía un camino. Los soldados seguirían el camino hasta encontrarse con un edificio abandonado, al cual entrarían, donde al subir hasta el piso más alto, encontrarían varios tubos de metal en el piso, pero en eso escucharían un fuerte ruido, en donde en eso un soldado sería agarrado de la cabeza fuertemente para ser golpeado con una parte de metal, para posteriormente caerse al piso. Mientras era absorbido, los demás soldados no podrían ver por la neblina. En eso, mientras la neblina se alejaba poco a poco, se podía ver una silueta grande de casi 3 metros de altura, sonriéndoles a los soldados, quienes miraban con terror, pero dirían: dispareen. Las balas a Venom no le hacían efecto, quien estaba más hambriento que nunca, hacían disparando, hasta que de pronto de los 30 policías que habrían 10 serían atravesados a la mitad, mientras su sangre salpicara por todo el lugar. En eso, por la desesperación y al quedarse sin munición, un soldado agarraría un tubo de metal, tirándoselo a Venom, pero Venom absorbería el tubo de metal, impresionando a los demás soldados, mientras estos le decían al presidente de lo que estaba pasando, así que enviarían más refuerzos, ya que esta criatura era demasiado fuerte y resistente. Mientras la masacre continuaba abajo de la torre, Eddie Brock llegaría tras ver desde arriba lo que estaba sucediendo, así que le diría a Glenn y a el capitán Stacy de que estaría bien, mientras estos le dirían que tuviese cuidado. Ya solo quedaban 2 soldados y los demás fueron absorbidos, y en eso uno agarraría un tubo de metal, tirándoselo a la criatura, pero caería al suelo, lo cual dañaría a Venom. En eso el soldado se daría cuenta de la debilidad de la Venom, así pegando más tubos con otros tubos, dañando fuertemente a la criatura. Así, mientras Eddie llegaría a la escena alejándose del lugar vender publicidad, Venom, al estar enojado y debilitado porque lo estén dañando, agarraría al soldado y simplemente lo arrojaría del edificio. Ya al quedar solo un soldado, a este último, Venom en un tono amenazante le diría: está en la Casa Blanca, pero por favor no me mates. Venom se daría cuenta de la presencia de Eddie Brock y le estaría a punto de arrancarle la cabeza, cuando en eso un balazo le impactaría, el cual era el capitán Stacy, quien fue a ver qué estaba pasando con Eddie Brock al ya haber tardado. Venom, al ver al capitán Stacy, no duraría ni 5 segundos y le clavaría su mano en toda la panza a este último, así matándolo al instante para absorberlo. Glenn, al ver esto, entraría en llanto, mientras Venom se percataría de esto y la agarraría del cuello apretándoselo. Mientras Eddie lloraba al no poder hacer nada, Venom agarraría a Eddie y le diría:
para posteriormente simplemente absorberlo al instante. Y bueno, ¿cómo acabaría esta historia? Se los resumo rápido. Venom se haría más fuerte y grande al absorber a más personas, una chica con pelo blanco y también siendo experta en artes marciales, la cual trabajaba en Osborn, quien también muchos decían que robaba a los ricos para dárselos a los pobres, y habían debates de que si sus acciones eran buenas o no. Intentó enfrentarlo, pero esta última fue absorbida y masacrada brutalmente por Venom. Ya al día siguiente la Casa Blanca sería invadida por Venom, quien haría una masacre en toda la casa, dejando los pasillos con sangre y hasta llegar a la sala del presidente, a quien intentaron proteger, pero todo había salido en vano. Venom, al ver al presidente, le diría que tiene una hora para poder entregarle un cohete. Así que el presidente haría caso, así consiguiendo un cohete al cual Venom se subiría y antes de irse mataría al presidente comiéndoselo para absorberlo. Días después de eso se haría noticia mundial, muchos países estarían alarmados por la situación y se prepararían cuando llegue el día que Venom regresó, o mejor, ya al pasar un año Nueva York se pudo reconstruir, donde no más cerrarían el paso a los lugares donde habían altas dosis de radiación, pero mientras tanto en el cielo un cohete estaría despejando en medio de la ciudad ya reconstruida de Nueva York, mientras Venom diría: vengan y salgan mis hermanos. Mientras billones de simbiontes saldrían de las naves, así armando un caos en toda la ciudad, lo cual pronto se expandiría a otras ciudades. Los gobiernos no sabrían qué hacer, así que mandarían una bomba a una parte de Nueva York, la cual arrasaría con miles de simbiontes, pero aún no paraba. Pronto, si no hacían nada, se iba a expandir por todo el mundo, así que todos los países harían una alianza para acabar con esto, en donde habría una gran guerra de explosiones, caos, sangre, destrucción, pero los simbiontes ganarían, mientras se va expandiendo hasta llegar a Europa, donde el presidente de Rusia, desesperado, diría que envíen la bomba nuclear más potente que tenían, la bomba zar, la cual tiraría arrasando con millones de simbiontes, pero no acababa la cosa. Los simbiontes poco a poco después los últimos humanos del planeta harían dibujos en cuevas sobre una criatura llamada para muchos el dios del hambre, y así nos alejamos de la pantalla, mientras toda ciudad que exista estaría en ruinas y habitada por simbiontes, y el alfa, quien era Venom, haría un plan, decidiría absorber a todos los simbiontes que haya lo más rápido posible, así absorbiendo simbiontes hasta el punto de medir ya 30 metros de altura, facilitándole absorber simbiontes así en un año, absorbiendo en un año a todo un país entero, y así seguiría todo eso hasta ya medir como un planeta entero, y posteriormente absorbería el planeta Tierra para tomar control de este, y así seguiría absorbiendo más planetas hasta el punto de absorber a todo el universo, lo cual, aunque tardaría millones de años, lo lograría y acabaría esta historia con el universo siendo destruido y toda la existencia en peligro por una simple masa negra del espacio.